Salmo, Salmo 25. Salmo 25 dice la palabra del Señor. Salmo 25. Salmo de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Permítanme, hermanos, compartir con ustedes lo que vamos a ver el día de hoy. El Salmo 23, el salmista decía que aunque andemos en valles de sombra de muerte, lo que significa es que en esta vida es normal que estemos bajo muchísimos peligros y males, pues aún en esos caminos que muchas veces toca andar, pues en nuestro peregrinaje, lo que no dice la Escritura es que no estamos solos. El Señor adereza mesa delante de nuestros trasquiladores. O sea, Dios está con nosotros siempre en este tiempo de nuestro andar aquí en este mundo. Hemos aprendido que Dios no nos abandona aun cuando pasamos por momentos cuando parece que Él no está, que Él es, de hecho, nuestro buen y perfecto pastor, quien nos da descanso y guía y protección, quien nos bendice con su presencia para siempre. Él es el creador y soberano de todo, el único rey de gloria, y esto es lo que nos motiva el Salmo 24 que vimos el domingo pasado. Y estas verdades que Dios nos ha revelado en cuanto a sí mismo a través de los salmos contribuyen a nuestro entendimiento de quién es nuestro Dios, qué es lo que más necesitamos en la vida. Lo que más necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, es conocer a nuestro Dios más y más cada día para que podamos confiar más en Él, para que podamos alabarle y adorarle más como merece. Y los salmos nos están ayudando a hacer estas tres cosas: conocer más a Dios y por eso confiar más en Él y alabarle más como Él merece. Entonces, cuando llegamos aquí al Salmo 25, no debería sorprendernos ver a David orando a Dios en otro tiempo de angustia, pidiendo a Dios por ayuda, pero con confianza, dependiendo completamente de Dios. David es siempre un buen ejemplo de la oración honesta, el corazón clamando a Dios.
Hay veces que David ora con mucha desesperación, como vimos en el Salmo 22. A veces nada más alaba a Dios por quien es, como vimos en el Salmo 23 y 24. Y aquí vemos que clama a Dios, pero con completa confianza, basando su petición a Dios en su confianza en Él. Es decir, aquí, en este Salmo, David no está clamando a Dios con desesperación y desánimo, como en algunos otros salmos, sino lo hace con mucha confianza en su Dios. Y el salmo nos explica por qué, que es una gran ayuda para nosotros, hermanos, para que también podamos confiar en Dios de la misma manera y pedir lo mismo. David aquí nos enseña que podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo. David estaba en necesidad, bajo ataque de sus enemigos y necesitaba la protección divina y también el perdón por sus propios pecados. Él tenía la confianza de pedir estas cosas de Dios porque es bueno y recto, porque es misericordioso y fiel a su pacto con su pueblo. Este salmo es de mucho beneficio para nosotros. Entonces, porque nos enseña más de quién es nuestro Dios para que podamos tener la confianza completa en Él. Podemos aprender y confiar en nuestro Dios completamente porque es bueno y recto, porque es fiel para con su pueblo. Por eso, Él nos va a proteger y bendecir y guiar y perdonar. Y esto es lo que este salmo nos enseña. Por tanto, hermanos, esta es mi propuesta en esta enseñanza. Que podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo. Es por eso, hermanos, que he titulado esta enseñanza en el Salmo 25, Cántico de confianza en el Dios que nos guía y nos perdona. Y bajo ese título quiero mostrar varios puntos. En primer lugar, podemos depender de Dios y confiar en Dios, y eso lo veremos en los versículos 1 al 3. Luego, podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar, y eso lo vamos a ver en el versículo 4 al 7. Luego, podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo, y lo veremos del 8 al 11. Y finalmente, vamos a ver que cuando dependemos y confiamos que Dios nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo, vamos a ser bendecidos. Eso lo vemos en los versículos 12 al 15. Luego, hermanos, daré unas aplicaciones y unas conclusiones también. Así que, hermanos, oremos entonces para que el Señor nos guíe finalmente en este estudio. Señor, una vez más, queremos agradecerte por darnos este tiempo y pedirte que tú nos ayudes a disfrutar del Salmo 25. Te rogamos, Señor, que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en primer lugar, vamos a ver aquí, hermanos, que este salmo nos enseña que podemos depender de Dios y confiar en Dios. Y eso lo vemos en el versículo 1 al 3. Así David empieza este salmo, clamando a Dios, pidiendo ayuda, pero en confianza. El texto dice en el versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. La frase, hermanos, levantar el alma, habla de la dependencia total de una persona, ofreciendo a Dios todo lo que la persona es, abriendo su alma y presentándosela a Dios. Esto es un acto de dependencia, de confianza completa. Y vemos que David lo puede hacer debido a la relación íntima que tiene con Dios. David le llama a Dios Jehová, el Dios personal, el Dios del pacto, el Dios de David. El principio del versículo 2 enfatiza lo mismo. David dice, Dios mío, en ti confío. Es una exclamación clara de su dependencia y confianza completa en Dios. Su confianza no está en sí mismo ni en ninguna otra cosa o persona, sino solamente en Dios. Dios es suficiente para David. Y por eso puede pedir que no sea avergonzado, que sus enemigos no se alegren de él. Entonces vemos el contexto de la necesidad de David en este salmo. David estaba otra vez rodeado por enemigos. Necesitaba protección. Necesitaba no ser avergonzado, que lo que se refiere es a no ser desilusionado cuando pide a Dios. Que su confianza no sea decepcionada. Y sabe que no va a ser avergonzado porque Dios va a responder. Observa por favor el versículo 3. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. David tiene toda la confianza que Dios va a responder, que Dios va a estar con él.
y que sus enemigos no van a tener ninguna causa para regocijarse sobre él. Isaías tenía esta misma confianza años después. En Isaías 49:23 leemos que Dios dijo: conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Pablo dice en Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza, que es lo mismo acá. La esperanza no es desilusionada porque está basada en este Dios. Entonces, en otras partes de la Biblia vemos la misma confianza del pueblo de Dios, la misma esperanza de los hijos de Dios, así como en nuestro salmo. Ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Esta esperanza es una expectativa confiada y segura. No es esa típica frase: espero que no llueva hoy, espero que una persona me dé mucho dinero, esperando algo sin confianza de que va a suceder. No, la esperanza bíblica, la esperanza en Dios es una confianza segura, una expectativa que sabemos, sin duda, va a ser cumplida. Así esperaba David en Dios y por eso tenía confianza. Así también tú y yo, si somos cristianos, podemos esperar en Dios, confiar en Él, depender de Él en todo momento, aún en medio de los enemigos o cualquier otra aflicción. Podemos tener la confianza para decir a Dios: Señor, tu palabra dice que ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, y esto me incluye a mí. Te conozco, eres mi Dios, mi Padre, mi Salvador, y estoy esperando que respondas a mis oraciones, que tú cumplas tus promesas en mi vida. Espero en ti, Señor, no sea yo avergonzado. Cumple tu palabra y respóndeme en mi momento de aflicción y angustia. Podemos orar así a nuestro Dios, levantando nuestra alma a Él, orando con confianza, esperanza, porque Él promete responder. Entonces, al principio de este salmo, vemos claramente que podemos depender de y confiar en nuestro Dios, así como David en ese tiempo de aflicción. Pero en segundo lugar, hermanos, en este salmo también aprendemos que podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar. ¿Qué es lo que nos dice los versículos 4 al 7? Así estamos ampliando un poco la idea aquí de este salmo, hermanos. Podemos depender de Dios y confiar en Dios, y específicamente vemos aquí que podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar. Estas son las dos cosas que David pide en los versículos 4 al 7, la guía y el perdón de Dios. En primer lugar, leemos los versículos 4 al 5. Dice el texto: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hermanos y amigos, los caminos de Dios, ¿qué son? Claramente dice el texto: su verdad, sus mandamientos, su palabra, su voluntad, son sus sendas, la manera en la cual Él quiere que su pueblo ande, la manera en la cual necesitamos vivir como hijos de Dios. David quiso ser encaminado, dice el texto, en la verdad, o sea, en los mandamientos de Dios y enseñado por Dios. Esto obviamente era la verdad durante su prueba. En este tiempo de aflicción necesitaba saber a dónde ir y qué hacer. Necesitaba ser encaminado para no desviarse y hacer lo incorrecto. ¿Y qué es lo que él pide? Señor, recuérdame los mandamientos, muéveme en tu verdad, en tus sendas. Esto se aplica a muchos de ustedes aquí hoy. Están en tiempo de angustia y aflicción y necesitan pedir a Dios en confianza por su guía, que encamine sus pasos para que en su aflicción no tomen una decisión por emoción, en desesperación, sino que sigan en las sendas de Dios. O sea, en función de sus mandamientos, en función de nuestra santificación. Pero sin duda, la aplicación también puede ser mucho más general, porque David y nosotros necesitamos la guía de Dios en todo momento. Necesitamos siempre que Él nos encamine en sus sendas para que le obedezcamos, para que le glorifiquemos. Entonces, no importa lo que esté o no esté pasando en tu vida en este momento, esta petición es algo que deberías levantar a Dios, que te muestre sus caminos, que te enseñe sus sendas, que es todo lo mismo que decir que te encamine en su verdad.
Y otra vez, vemos su confianza. Pide esta guía, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. David confía que Dios va a guiarle en el camino correcto, porque es su Dios, el Dios quien le salvó, el Dios en quien espera. Si Dios le salvó, no va a abandonarle ahora. Y cuando dice que es el Dios en quien espera, esto no se refiere a pasividad de parte de David, esperando sin hacer nada para ver lo que va a pasar, ¿no? Sino habla de una confianza en lo que Dios ha provisto, una confianza en cómo Dios le va a guiar. Hermanos, necesitamos la misma confianza para pedir a Dios que nos guíe. Necesitamos la misma confianza que el Dios de nuestra salvación nos va a mostrar sus sendas. Y necesitamos esperar pacientemente y con confianza en Él todo el día. Porque si Él te salvó, también te va a guiar. Por lo tanto, hermano, que confiemos en la guía de Dios, sabiendo que su camino es siempre mejor que el nuestro. Y de vuelta, hermanos, ¿cuáles son sus caminos? ¿Cuáles son sus sendas? Su verdad. Después, en los versículos 6 al 7, vemos que David pide al Dios en quien estaba toda su confianza que le perdone. Mire lo que dice el texto. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Vemos algo, hermanos, muy interesante aquí, en los versículos 6 y 7. David pide a Dios que se acuerde de algo en el versículo 6 y en el versículo 7 pide que no se acuerde de algo. En el versículo 6 pide que Dios se acuerde de sus piedades y misericordias, que son perpetuas, que se acuerde de David, pero conforme a la misericordia de Dios. Y después pide a Dios que no se acuerde los pecados de su juventud, los pecados de David, que no se acuerde de sus rebeliones. Hermanos, la idea de acordarse no es un mero ejercicio mental cuando se refiere de Dios. Cuando la Biblia habla de Dios acordando algo o a alguien, habla de acción. David aquí está pidiendo a Dios que haga o no haga algo en cuanto a sus pecados por su amor y misericordia. Está pidiendo perdón, que Dios muestre su misericordia para con él en su pecado y que no le castigue conforme a lo que sus pecados merecen. Porque fíjense, David no pide esto porque lo merece. Es muy claro aquí en el texto, desde el principio del versículo 6. Él está pidiendo perdón basado en las piedades y misericordias de Dios. Lo hace por el fiel amor al pacto. Pide perdón y misericordia desde allí. Eso dice al final del versículo 7. Fíjese, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Todo lo que pide David está basado en el carácter y perfecciones de Dios. Y vemos en el versículo 11 que David reconoce la maldad de sus pecados. Dice que su pecado es grande, pero pide perdón con la misma base, por amor de tu nombre. Todo ser humano necesita ser perdonado por primera vez en la salvación y después cada día de su vida. Cada persona en un momento de su vida necesita reconocer que es un pecador, que es el pecador y que su única esperanza es que Dios no se acuerde de sus pecados. No que olvida, sino que no le castigue conforme a lo que merece. Porque todo pecado merece la ira y la maldición de Dios. Todo pecado necesita ser pagado con la muerte eterna. Entonces, si nunca te acercas a Dios en humildad, pidiendo que te perdone por tus pecados, que son grandes, que son muchos, entonces un día tú vas a tener que pagar por ellos. La única salvación es rogar a Dios que no se acuerde de tus pecados, que por su misericordia te salve, que por la obra de Cristo, quien vino a morir, para morir en el lugar de su pueblo y pagar por nuestros pecados, que Dios, por Cristo, te salve y perdone todos tus pecados. Y como cristianos, seguimos pidiendo el perdón de Dios cada día. Solamente porque nuestros pecados han sido perdonados, no significa que podemos tomarlos a la ligera. Cuanto más maduros somos, más veremos nuestro propio pecado y su maldad. La madurez
es ser más conscientes, hermanos, de nuestros pecados. Reconocer que son grandes, que necesitan el perdón de Dios. Pero aún como cristianos, si vamos a pedir perdón de Dios por nuestros pecados, necesitaremos la confianza en un Dios quien perdona, confianza en un Dios que va a responder a nuestra petición. Y por eso necesitamos fijarnos en lo que dice David. Él pide perdón en confianza, no porque lo merece en sí mismo, sino debido a la misericordia de Dios, debido a su fiel amor para con nosotros, debido a su pacto que hizo con nosotros en la salvación, por amor de su nombre, pedimos que nos perdone de nuestros pecados. Hermanos, Dios promete hacerlo. También el hecho de que David específicamente menciona los pecados de su juventud nos hace pensar en una aplicación muy importante, hermanos, para nosotros. Algunos cristianos tienen la tendencia a meditar mucho en sus pecados pasados, pero deberíamos pedir a Dios perdón por ellos, que no se acuerde de ellos. Y después, hermanos, oigan, déjelo atrás. Hermanos, no podemos cambiar el pasado y Dios ha perdonado estos pecados. Necesitamos meditar más en la confianza que tenemos en nuestro Dios, en su perfecto perdón, que en los pecados de nuestra juventud, hermanos. Él no se acuerda más de ellos, tampoco deberíamos nosotros hacerlo. Tus pecados pasados, arrepentidos, confesados, están bajo la sangre de Cristo y Dios ya no se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué tú sí te acuerdas? No hay razón, mi hermano. Déjelo atrás, bajo la sangre de Cristo. Tan lejos como el oriente del occidente, olvídalos para siempre. Pero aunque no meditamos en nuestros pecados pasados, sí necesitamos aprender como cristianos la importancia de pedir perdón constantemente por nuestros pecados. Lo decimos en el credo de los apóstoles, ¿no? Que creemos en el perdón de los pecados. Pero en verdad, ¿entendemos nuestra necesidad diaria del perdón de nuestros pecados? Entonces, la primera cosa importante es reconocer nuestros pecados, cuán grandes son y confesarlos y pedir misericordia. Y después confiamos porque tenemos un perdón que fluye, hermanos, constantemente, gratuitamente hacia nosotros por medio de Cristo, por medio de su sangre. Confiamos en el perdón de nuestros pecados porque Dios responde debido a su nombre, debido a quién es y debido a lo que Cristo hizo. Necesitamos reconocer nuestro pecado y que nuestro pecado es grande. El hecho de que tu pecado ha sido perdonado no significa que deja de ser grande, pero después cada cristiano en confianza puede pedir perdón a Dios por sus pecados y saber lo que va a recibir. No porque lo merezca, sino porque Cristo lo merece. Y Dios nos trata en Cristo y va a perdonar todos nuestros pecados. Pero el capítulo, hermanos, no termina allí. Porque después, en los siguientes versículos, vemos en tercer lugar que podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo. Lo vemos en los versículos 8 al 11. Aquí vemos más del porqué de esta confianza que David tiene en su Dios. Fíjese, hermanos, los versículos 8 al 11. Dice el texto: bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. David había pecado que Dios, había pedido que Dios le protegiera, que le guiara en sus caminos, que le encaminara y le enseñara, que le perdonara. Y aquí vemos su confianza. Dios lo va a hacer porque Dios es bueno y recto. Lo va a hacer debido a su pacto, debido a su misericordia y verdad y amor y el amor de su nombre. Aquí vemos que Dios es bueno, no hay pecado en él, no hay oscuridad en él, es perfecto y perfectamente bueno. Hace todo lo que hace para su gloria y para nuestro bien. Dios también es recto y justo, sus caminos son derechos, todo lo que hace es perfecto y sin pecado. Y decimos esto por lo que continúa el salmista diciendo. En el versículo 10 leemos que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, que es un Dios del pacto, un Dios que muestra su amor fiel para con su pueblo.
Puesto que Dios es así, puesto que es bueno, puesto que es amor, entonces, dice el texto, enseñará a los pecadores el camino. La confianza, hermanos, que tenemos que Dios nos va a proteger y guiar y enseñar y perdonar. No está basada en el hecho de que lo merecemos, sino que nos perdona por amor a su nombre, nos enseña porque es fiel a su pacto, a su promesa y nos guía, hermanos, en sus mandamientos, porque es un Dios confiable. Y ante todo, en su bondad y amor fiel para con nosotros, mandó a Cristo, mandó a su Hijo para encaminar nuestro camino, para enseñarnos, para mostrarnos las sendas rectas, para perdonarnos. Dios mandó a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, quien es el Salvador, quien nos da el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, que confiemos en nuestro Dios, en sus perfecciones, en su amor fiel, en sus misericordias, en su verdad. Dios te protege, Dios te guía, Dios te perdona, no por nada en ti, sino por el amor de su nombre y por la obra de Cristo. Pero hermanos, el Salmo continúa. En los versículos 12 al 15 nos enseña que, en cuarto lugar, cuando dependemos y confiamos que Dios nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo, vamos a ser bendecidos, dice los textos 12 al 15. Que tal vez, hermanos, aquí parece demasiado obvio este punto, ¿no es cierto? Claro, si estamos confiando plenamente en Dios, si nos está protegiendo y guiando y perdonando, ¿qué más bendición necesitamos? Pero David aquí, en los versículos 12 al 15, describe al hombre que teme a Jehová. Esta es, o debería ser, una descripción de cada cristiano, ¿no es cierto? De cada hijo de Dios. Hermanos, el temor de Dios no es una emoción que hace que una persona huya de Dios, no es miedo, sino es humildad en la presencia de Dios. Es humildad para aprender, para reconocer que Dios es el centro de todo, no nosotros mismos. Es humildad porque la persona ya conoce a Dios, pero ahora sigue aprendiendo más y más de él cada día y entiende que este Dios merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la reverencia. Provoca temor. Este hombre que teme a Jehová, dice David, será enseñado del camino, gozará de bienestar, su descendencia heredará la tierra, dice el versículo 14, que también disfrutará de la comunión íntima con Dios como parte del pacto. Y finalmente en el versículo 15, que Dios sacará sus pies de la red, que le va a rescatar del peligro. Estas son nada más algunas de las bendiciones para la persona que teme a Dios, la persona que confía en Dios, la persona que conoce a Dios. Tal persona va a ser enseñable, es decir, va a aprender de Dios y así va a ser bendecida, bendecida por medio de aprender del camino, gozar de bienestar, disfrutar de la comunión íntima con Dios y todo lo demás. No sé qué día, hasta no sé qué día, Iván estuvo predicándonos, hermanos, con respecto de darle gracias al Señor, ¿no es cierto? Por el hecho de todas las mentiras que pudimos haber caído, el Señor nos libró de todas esas mentiras y más bien nos puso dentro del camino de lo que es Jesucristo. Judas, ¿no es cierto?, nos exhorta a alabar al Señor y adorar al Señor porque muchos han caído en la mentira y el error. Y hermanos, el Señor nos ha librado de la red que normalmente toma a todos los hombres, esa red de la mentira, lo que propone Satanás en diversas maneras, con diversas filosofías, con diversas religiones, y sin embargo el Señor, en su gracia, no cabe duda, porque nuestra mente se ha embotado, el Señor en su gracia nos ha encaminado en su verdad. El Salmo, hermanos, concluye entonces con las peticiones de los versículos 16 al 21. Están conectados con los primeros versículos pidiendo a Dios en confianza. Aquí el salmista pide que Dios le mire, que tenga misericordia de él en su aflicción, que perdone sus pecados, que le proteja de los enemigos, que guarde su alma y le libre para que no sea avergonzado. Todas peticiones que hemos visto en este salmo.
En el versículo 21, David termina con confianza y dice el texto, fíjese, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Así como empieza el salmo con confianza y dependencia de Dios, así también termina. Él había esperado en Dios, había confiado en Dios y no iba a ser avergonzado, no iba a ser desilusionado. Dios iba a guardarle y mostrar su fidelidad para con él para el resto de su vida. Y el último versículo del Salmo, hermanos, toma estas peticiones, este clamor de parte de David como individuo, y lo hace para todo Israel como nación, para todo el pueblo. Dice el texto, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Claro, David era la cabeza federal de ese pueblo, él era el rey de ese pueblo. Es justo que él haga esto. David como el rey, como la cabeza de la nación, representaba a todos, hermanos. Por eso él podía orar por sí mismo y también por el pueblo, por toda la nación sobre el cual él era rey. Pero también este versículo nos puede mostrar claramente cómo este salmo es para todos nosotros quienes somos el pueblo de Dios. No es solamente un salmo de David, hermanos, sino un salmo para cualquier cristiano. Y no solamente es un salmo para un cristiano individual, sino es para toda la iglesia. Es una oración que la iglesia puede orar, una oración colectiva para el pueblo de Dios. Y ahora, al terminar este estudio, vamos a hacer precisamente aquello, hermanos. Vamos a orar juntos este salmo como iglesia. Pero vamos a la aplicación. Entonces, podemos tomar este salmo y aprender más de nuestro Dios para que podamos confiar más en Él y así disfrutar de su guía y perdón y amor y misericordia. Como vemos en todos los salmos, necesitamos aprender cómo confiar y depender de Dios. Y aquí nos dice que podemos confiar porque Él es bueno, Él es recto, Él es fiel, Él es misericordioso y siempre actúa conforme a su fiel amor. Necesitamos entonces pedirle por su guía, por su perdón, porque no siempre estamos en el camino correcto, porque caemos en mucho pecado. Y esta confianza es muy importante porque sabemos que todavía somos pecadores. Pero como hijos de Dios dependemos de Cristo, de su obra en la cruz que nos salvó. Y por su obra pasada, cuando murió por nosotros, y su obra presente de interceder por nosotros y proveer acceso a Dios, hermanos, podemos entonces arrepentirnos, confesar nuestros pecados y recibir su perdón, como Él ha prometido. Por eso es que Juan decía en su primera carta, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿por qué es fiel y justo, hermanos? Porque Dios nos ha dado todo eso por la justicia de Cristo. Dios es fiel y justo porque hubo alguien que pagó esas bendiciones por nosotros. Como vimos en nuestro salmo, Él es bueno y recto. Nos perdona por el amor de su nombre. Esta es tu confianza, mi querido hermano. Hermano querido, cuando pecas, tú tienes un abogado, tú tienes un mediador. En vez de pecar y después sentir que Dios no quiere que entres en su presencia, pues mi querido hermano, toma ánimo y confianza, acércate a su trono de gracia por medio de tu gran sacerdote, el Señor Jesucristo, que siempre intercede por ti. Así que confía en el Señor, confía en tu Salvador, pide lo que necesitas en tu día de angustia. Pide su guía, pide su perdón y puesto que Él es bueno, Él es recto, Él es fiel, Él es amoroso, Él es misericordioso, hermano, el Señor te va a responder. Va a darte lo que necesitas. No serás avergonzado, no serás desilusionado, sino que vas a recibir lo que necesitas. Y si estás aquí sin esta confianza, porque tú no eres salvo, porque no has reconocido que Cristo es el único camino, verdad y vida, también puedes tener este tipo de confianza en Dios. Mi querido amigo, óyeme, tú no eres bueno, tú no eres recto, por eso no mereces la salvación. Pero Dios es bueno y recto, y Él mandó a su Hijo, quien también es perfecto, para tomar tu lugar, vivir perfectamente, morir en la cruz por ti, para que también puedas ser reconciliado con Dios. Puedes recibir el amor y la misericordia de Dios hoy si reconoces tu necesidad de Él y te acercas a Él en humildad y arrepentimiento, pidiendo por la salvación que solamente Él puede darte en Jesucristo. Amén.
Que terminemos con las palabras de confianza del versículo 3, que dice el texto: ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Si eres su hijo, no serás confundido, no serás destruido. Confía en tu Dios, depende de Él, acércate a Él siempre pidiendo su guía y su perdón. Y el Dios que es bueno y recto te va a responder. Confía en Él, mi querido hermano. Amén. Como conclusión, entonces, hermano, del Salmo, hermanos, podemos depender de Dios y confiar en nuestro Dios que nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo. Oremos al Señor, hermanos. Y bendito Padre, gracias por mostrarnos esta secuencia hermosa de tu ser. Tú eres Dios quien nos pastorea aún cuando hay embajadores de la muerte anunciándonos que un día llegaremos allí y que se nos acercan y que justamente eso es el todo nuestra vida, nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y sin embargo, aún en medio de todo ese tiempo, de este valle de sombra de muerte que es toda nuestra vida aquí en la tierra, gracias Señor porque nos abren los ojos, nos muestras que sí hay enemigos, pero además de aquello, tú, Señor, aderezas mesas, provees, nos proteges, nos guías. Y nada, nada, nada vendrá a nuestra vida sin que tú no lo permitas. Y por eso también los salmos nos llevan al siguiente salmo, al hecho de entonces a ese gran pastor, a él sea toda la gloria. Él es nuestro pastor, rey glorioso. Y Él, y a Él podemos abrir toda nuestra alma con plena confianza y poder orar y poder pedir por nuestros pecados, pedir por la guía en cuanto a tus verdades, porque no queremos pecar contra ti en diferentes situaciones en las que vivimos, en esas situaciones de valle de sombra de muerte, Señor, no queremos pisar tu nombre, gloriar tu nombre, no queremos pecar y por eso el Salmo 25 nos lleva a mostrarnos de que tú verdaderamente respondes a todo aquel que desea honrarte y andar por tus sendas. Y gracias, Señor, por mostrarnos de que aún nosotros siendo pecadores y aún cuando en nuestra vida diaria sí cometemos pecados, dado que la sangre de Cristo ha sido derramada por nosotros, dado que hemos entrado en un pacto contigo por Jesucristo, tú nos invitas a que podamos acercarnos a pedir perdón y junto con el perdón, guía para, para los días de angustia y por supuesto confianza de que seremos respondidos. Señor, gracias Padre porque tú eres bueno para con nosotros y nos ayudas, nos refrescas muchísimo en este peregrinaje, nos enseñas a vivir para tu gloria. Gracias Señor por tu palabra y gracias Señor por permitirnos eh, incluirnos en ella, meternos en ella y también reflejarnos en ella y saber entonces cómo responder y tomar estas cosas para nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor, en medio de tu iglesia, en nombre de Cristo Jesús.